Bienvenidos a una emisión más de nuestro canal Ebenecer TV. Quiero compartirles esta porción de la palabra, hermosa porción que está en Juan 11, versículo 38 al 44. La resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Amado oyente, hoy el Señor nos está llamando a quitar la piedra, a que creamos, porque el obedecer es lo que más le agrada al Señor. Sean todos bienvenidos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Amado hermano que me escucha, amado televidente, le invito para que usted pueda unirse con nosotros, unir nuestras voces y alabar al gran Rey. Todo lo que respire, alabe al Señor. 1, 2, 3. Tú estás aquí, moviendo corazones. Te adoro a ti, te adoro a ti. Tú estás aquí, transformando destinos. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te amo, mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad. Mi Dios es quien eres tú. Te amo, mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad. Mi Dios es quien eres tú. Tú estás aquí haciendo milagros. Te adoro a ti, te adoro a ti. Tú estás aquí haciendo milagros. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te amo, mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad. Mi Dios es quien eres tú. Te amo, mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad. Mi Dios es quien eres tú. Aunque yo no lo veo, tú reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Aunque yo no lo veo, tú reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Aunque yo no lo veo, tú reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas
por la eternidad. Aunque yo no lo veo, tú reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad. Mi Dios es quien eres tú. Te amo, mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad. Mi Dios es quien eres tú. Prepárese porque a continuación viene el banquete especial con el mensaje de la palabra de Dios. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de estar unidos y de recibir palabra, de recibir alimento para nuestra alma, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toma control, dominio y señorío de este tiempo especial y ayúdanos a entender sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Es para mí un privilegio estar de nuevo con ustedes. Les saluda Sonia Chacón desde Costa Rica. Hoy vengo a compartir una palabra hermosa en estos tiempos difíciles, pero que es una gran herramienta para usted y yo enfrentarnos a la vida y buscar direccionarnos en el tiempo de Dios, con ayuda de Dios y poder fortalecernos. En este momento vamos a hablar un poquito. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para seguir adelante? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos en este caminar para poder seguir adelante, en medio de todo lo que estamos pasando? Déjeme decirle que usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. A veces en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en todo lo que se mueve, escuchamos más la voz del hombre que la de Dios. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra, cómo es importante escuchar la voz de Dios, porque ella es la que va a direccionar, la que va a libertar, la que va a hacer prodigios y milagros. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, podemos entender, comprender los tiempos, el mover que estamos pasando, pero también vamos a salir más que victoriosos. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Solo la voz de Dios alinea. Hermanos, solo la voz de Dios alinea. Solo la voz de Dios levanta, sana, restaura. Solo la voz de Dios nos conduce a todas las promesas que la palabra de Dios tiene para usted y para mí. Solo la voz de Dios nos conduce a esos delicados pastos que habla la palabra, junto a esas aguas de reposo que habla la palabra. Solo la voz de Dios. En el tiempos pasados, y lo vemos a la luz de la palabra, Dios a través de su voz injertaba vida, injertaba libertad, injertaba cosas sobrenaturales, porque era su voz, la voz del eterno Dios. Estamos pidiendo dirección para nuestras vidas. Y muchas veces oramos y le pedimos a las personas que oren por nosotros y que estamos pasando esta u otra situación o que estamos pasando enfermedad o alguno de nuestras familias está pasando enfermedad, prueba, tribulación. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos direcciona a través de su palabra, pero como muchas veces no es lo que yo quiero escuchar, decimos Dios no me ha hablado. Muchas veces vamos a un culto, vamos a una reunión, escuchamos una prédica y decimos, Dios no me ha hablado. Esa palabra no era para mí. Dios siempre va a hablar a través de su palabra. Esa es su voz directa para usted y para mí. Lo que tenemos que estar atentas y atentos es a saber escuchar la voz de Dios. A saber que en cada palabra que Dios nos da a través de la palabra de Dios es la voz de Dios que va a injertar y va a hacer algo en mí, algo en tu familia, algo en tus negocios, algo en tu parentela, algo en el lugar donde vives. Ese es nuestro Dios. Vamos a ver en Lucas 7, 11, 14. Vamos a ver qué es lo que sucedía cuando Jesús hablaba. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que está enseñándonos la palabra a través de Jesucristo
cuando la voz de Dios salía y penetraba en las vidas de las personas. En Lucas 7, 11 al 14, nos dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos a ver, 7. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Él envió la palabra, levántate. Él envió la directriz, levántate. Él alzó su voz y la voz penetró en él y le dijo: levántate. Y dice en el 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y él se lo dio a su madre. Gloria a Dios por su palabra. Miren cómo solo bastó escuchar la voz de Jesús para que él se levantara. Lo que estaba dispuesto a que ya estaba muerto, a que había que enterrarlo, a que ya no había esperanza, a que no podía suceder algo contrario, Jesús con su voz vino, levantó, restauró, resucitó y hizo un milagro creativo. Yo no sé qué hay en tu casa, qué pueda estar pasando que tú dices ya no hay esperanza. Pero Jesús también te dice a través de su palabra: levántate, yo voy contigo. Levántate que yo estoy contigo. Levántate que yo voy contigo como poderoso gigante. Levántate porque mi palabra es viva y es de ayer, de hoy y de siempre. El Señor aquí nos está direccionando. El Señor nos está hablando. Y lo vamos a ver también en Lucas, en Lucas 8, 49, 55. Y vamos a ver otro caso donde el Señor habla y direcciona con su voz y el cuerpo recibe la voz y sucede un milagro creativo. Dice el 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. ¿Qué escuchó la que estaba muerta, esa mujer muerta? La voz de Dios. La voz de Dios, la voz de Jesús, donde le dijo: levántate, y ocurrió el milagro. Eso fue necesario nada más, escuchar la voz de Dios para que aconteciera un milagro, en vista de todos, para que todos aquellos que sabían que ella estaba muerta vieran un milagro creativo. Hoy el Señor nos dice: todos aquellos que están viendo nuestra caída muchas veces, nuestra prueba, tribulación, circunstancia, y que lanzan palabra y cuestionamientos, ellos también van a ver cómo la voz de Dios nos direcciona, nos envía esa palabra y nos levanta y nos fortalece y trae prodigios y milagros también a nuestra vida. Aquí la palabra del Señor nos dice que esta muchacha estaba muerta, que esta niña estaba muerta. Pero dice que esta hija de él ya no había esperanza. Para Jairo ya no había esperanza, su hija había muerto. Para el pueblo que estaba allí no había esperanza, estaba muerta. Pero Jesús cambió todo con su voz, con un decreto de su boca, lo cambió. El Señor, a través de toda su palabra, el Espíritu Santo de Dios viene, penetra en nosotros, penetra en nuestros cuerpos, penetra en nuestras familias, penetra en nuestras vidas, nos direcciona, nos levanta.
Eso es lo que hace su palabra. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz del eterno Dios que hoy nos está hablando, que hoy te está hablando a ti y me habla a mí. Es la voz de Dios la que debemos de escuchar. No debemos de escuchar la voz del que está a la derecha, a la izquierda, a aquel amigo, a aquella persona. Vamos a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, hermanos, se escucha en intimidad con Él. Se escucha al leer la palabra. Se escucha cuando tú le pides al Espíritu Santo de Dios que la palabra que tú estás leyendo pueda ser rema en ti, pueda ser revelada a través del Espíritu Santo de Dios y puedas entonces entenderla, apropiarla y ser hacedor de su palabra, porque también debemos de ser hacedores de su palabra, para que entonces al ser hacedores de su palabra podamos tener esa victoria en Cristo Jesús. Eso es hermoso. Vemos que solamente se dio el decreto de la palabra. Él habló. Él trajo vida a través de su palabra y aconteció el milagro del Señor. En otra parte de la palabra vamos a ver algo muy fuerte y hermoso. Y lo vemos en Juan 11, 38, 43. Y vamos a ver cómo la voz de Dios hizo un milagro sobrenatural, un milagro creativo. Y dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Aquí estamos hablando de Lázaro, que había muerto. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué bastó en Lázaro para que fuese resucitado? Ese cuerpo bastó que escuchara la voz de Jesús, enviando una palabra, diciendo que saliera, ven fuera. Fue lo suficiente. Fue lo único que necesitó para que ocurriera el milagro. Y vino la resurrección de Lázaro. La voz de Dios tiene poder. La voz de Dios levanta, la voz de Dios irrumpe en lo que en lo natural ya no tiene esperanza. Imagínense cómo estaba ese cuerpo 4 días de estar enterrado. Decía que ya tenía mal olor. Posiblemente ya todos sus órganos habían colapsado. Posiblemente su cuerpo estaba oliendo ya mal, estaba desfigurado. Pero donde no había, Jesús con su palabra puso vida. Restauró de nuevo el cuerpo. Restauró lo que se había muerto a través de su voz. Tú me podrás decir: ya en esta situación no hay nada que hacer. Los médicos dicen: no hay nada que hacer. Yo veo que no hay nada que hacer. No siento, no sé cuál es la solución. Pero Jesús, que es tu Jesús y mi Jesús, Él sí tiene la solución. Él sí restaura. Él sí abre caminos en el desierto. Y en tierras áridas hace brotar las aguas del Espíritu Santo de Dios, del río de Dios, y hace reverdecer lo que estaba muerto. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Dios, que con su voz, que con su mandato, que con su determinación hace prodigios y milagros. Hoy en tu casa y en mi casa habrán cosas que tú dices y que yo digo: no tengo la solución, no sé cómo vamos a salir de esta. Señor, no lo sé, pero hoy el Señor nos está hablando. Y mira, como hablamos al principio, lo que quiere Él es que escuchemos su voz. Eso es lo que Él quiere. Necesitamos la voz de Dios en nuestras vidas.
Y tú me dirás, bueno, pero es que nadie ha venido a orar por mí. Es que nadie me ha llamado para darme una palabra. Lee la palabra. Allí está la palabra de Dios. Allí está la voz de Dios. Y cuando tú la pronuncias, cuando tú la determinas, esa palabra irrumpe. Esa palabra penetra. Esa palabra hace prodigios y milagros. No escuchemos más las voces ajenas, las voces de desánimo, las voces de que tú no puedes. No escuchemos más esas voces, escuchemos la voz de Dios. Tú me dirás, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo hago para escucharla? No sé cuando Él me habla. Déjame decirte que suba al monte de Dios. Si tú lees en la palabra y escudriñas, cuando se subía al monte quería decir que era el tiempo donde la persona estaba con Dios. Moisés subía al monte y dice que dejaba abajo a su familia, al pueblo, pero él subía solo, dejando toda distracción y estando solamente en la presencia de Dios para saber escuchar la voz de Dios, para buscar la voz de Dios. Este es el tiempo donde usted y yo debemos de buscar la voz de Dios. Este es el tiempo donde debemos buscar la presencia de Dios allí, a solas, tú y Él, para que puedas saber cómo debes de orar, para que puedas saber cómo hablarle a tus hijos, cómo hablarle a tu vecino que está en situaciones difíciles, para poder entender los tiempos que estamos viviendo y fortaleciéndose, para poder leer la palabra, para poder escuchar su voz. A veces llegamos delante de su presencia y solamente le decimos, solamente le pedimos, solamente lloramos y clamamos, y no es que está mal, pero debemos de tener un tiempo donde podamos escucharle, donde podamos sentir su abrazo, su abrigo, donde podamos escuchar la voz, donde nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de hacerlo, hacia dónde debemos de encaminarnos. Él hoy nos está diciendo, levántate, escúchame, levántate. En tiempos pasados, si usted lee la palabra, a todos los profetas, a las personas que él usó, él les decía, levántate, ve allá, levántate, haz esto, haz lo otro. Isaías 61 nos dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Qué nos dice primero? Levántate. Nos está dando una directriz, nos está dando una orden. Levántate. Y luego nos dice, ¿por qué? Dice, porque resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. En Génesis 13:17 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo que dar. ¿Qué hizo aquí el Padre? Aquí el Padre direccionó y le dijo, levántate, ve allá. Está dando una directriz, ante una situación. En Éxodo 8:20 dice, y el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón. He aquí, él sale a las aguas y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí el Señor direccionó a Moisés, levántate de mañana. Le dijo en qué momento debía de levantarse, levántate de mañana y ponte delante del faraón. Le está dando una directriz, le está dando una orden, porque iba a hacer algo, pero necesitaba que Moisés actuara con lo que le decía. He aquí, dice que sale y que diga la palabra. Y dice que le dijo, di que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Eso es una dirección. ¿Dónde la buscó Moisés? En su presencia. ¿Qué escuchó Moisés? La voz de Dios. Y fue direccionado con autoridad. Fue direccionado con la voz de Dios para que él tuviera la fortaleza y pudiera ir delante del faraón a hablarle de parte de Dios. El Señor envió su voz a que se levantaran, a que se ordenaran, a que se direccionaran.
Dios envía la voz para que así lo hagamos nosotros. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos escuchar la dirección de Él. La voz de Él trae paz. La voz de Él trae ese amor que muchas veces necesitamos, ese abrazo a través del Espíritu Santo de Dios. La voz de Él nos trae seguridad. La voz de Él nos trae aliento, fuerzas. La voz de Él resucita lo que está muerto, lo que ya se terminó, lo que ya no tiene vida, la que según nosotros eso ya no puede salir nada bueno de esto. Nada bueno de esta situación, nada bueno de esta relación, nada bueno de este problema. Él hace con su voz que sucedan cosas maravillosas. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que todo lo que te acontece a ti y a mí es para bien. Y Él lanza una voz, una determinación, todo es para bien, aunque ahorita veamos que no, aunque ahorita veamos negativo, aunque ahorita estemos sufriendo, aunque ahorita digamos, Señor, no veo nada, esto es todo oscuro, el Señor nos dice, levántate. Levántate, mire qué hermoso en Isaías 61, levántate, resplandece, iglesia de Dios, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Él aquí te está direccionando, Él aquí te está hablando. Es su voz la que está hablándote a tu alma, a tu corazón, a tu vida, a tu familia. Es su misma voz la que hace prodigios y milagros. Así que en este día, donde quiera que estés escuchando esta palabra, no importa el país, no importa la circunstancia en la que estás escuchándolo, hoy necesitamos escuchar la voz de Dios. Y como la voz de Dios está en esta palabra, quiere decir que de mi boca tiene que salir la palabra ante esa situación. Que tú y yo decretemos la palabra ante la situación que estamos enfrentando y podamos decirle, este es lo que estamos pasando. Esta es la prueba, esta es la tribulación, esto es lo que yo estoy pasando, pero la palabra de Dios me dice esto y esto, es la misma voz de Dios, la que está entrando, la que está penetrando en esta situación para hacer prodigios y milagros. Y tú y yo vamos a tener la voz de Dios en nuestra boca hoy va a ser santificada, tu boca va a ser santificada, para que en tu boca y en mi boca esté la proclamación de su palabra, esté la determinación de su palabra, esté la palabra en nuestra boca para penetrar ante las circunstancias. Cuando es la palabra de Dios la que está en nosotros, la que sale de nuestro interior, la que mora en nuestro corazón, recuerde que de la abundancia del corazón habla tu boca. Que entonces nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro espíritu esté vivificado con la palabra, con la voz de Dios. Porque entonces de eso que tiene nuestro corazón es lo que va a salir nuestra boca. Y es tiempo que lo que haya en nuestra boca sea la palabra de Dios, la que va a traer sanidad, libertad, fortaleza, la que va usted y yo a determinar cuando las cosas no están tan bien, pero vamos a determinar que las cosas van a estar bien. Jesús va a venir a tu encuentro. En la palabra dice que Él caminaba y encontró donde venía ese féretro para ser enterrado esta persona. Él fue al encuentro, encontró a esa madre llorando, encontró a ese pueblo que venía allí con ese corazón con dolor porque había muerto, pero allí Jesús les encontró, pero en el camino Jesús les encontró, habló, determinó, envió su palabra y trajo resurrección. Jesús va a venir a tu encuentro y a mi encuentro cuando tú y yo subimos al monte de Dios, monte de paz, monte de libertad, monte donde la presencia del Espíritu de Dios está sobre nosotros. Allí vamos a encontrarle, allí vamos a recibirle, allí vamos a escucharle. Es tiempo de levantarse, iglesia de Dios, pueblo de Dios. Es tiempo de buscar la voz de Dios, de saberla escuchar, de saberla diferenciar de las voces del mundo, de las voces del enemigo.
Escuchemos la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, aunque estemos pasando circunstancias, vamos a ser confortados con su voz, vamos a ser animados, vamos a ser fortalecidos con su voz, con su determinación, con su palabra, con la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Esa es la palabra que penetra en usted y en mí, y esa es la palabra que necesitamos determinar donde quiera que vayamos, para que la palabra irrumpa en las personas, en los enfermos, en los deprimidos, en los oprimidos, y se les dé libertad, salvación y vida eterna a través de la presencia, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Has escuchado muchas voces que te han confundido. A veces escuchamos muchas voces que nos confunden y no sabemos cuál es la correcta. Hoy Dios nos está hablando. Busquen mi voz. En estos tiempos es necesaria mi voz en sus vidas. Hoy yo determino que sobre ti y sobre mí viene un despertar en nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios y que ella nos direccione. Si tú estás escuchando esta prédica, es porque esto estaba en el plan de Dios. Cuando Dios me daba esta palabra me motivaba a buscarle más. Y aunque era una palabra que le pedía al Señor para poderla enviar a Colombia, que es donde va a llegar de primicia, pero sé que va a llegar a muchos países para la gloria y honra de nuestro Señor. Va a llegar a muchos oídos, muchos lo van a escuchar, muchas personas lo van a escuchar. Nuestro Dios está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos direccionas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas a través de la palabra. Gracias porque nos das herramientas poderosas para podernos defender de los ataques del enemigo. Gracias porque nos das herramientas poderosas para levantar, como dice su palabra, el escudo de la fe, en la cual podemos apagar todos los dardos del enemigo y que retrocedan en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra nos da los fundamentos necesarios para permanecer en esos fundamentos. Yo hoy determino, Padre, que tu pueblo no se mueve ni a derecha, ni a izquierda, ni hacia atrás, sino que todos vamos hacia adelante, levantados por la mano poderosa de Dios, para ver la gloria de Dios en nuestro caminar. No importa lo que esté sucediendo, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabes, iglesia? Nuestro Señor nunca llega tarde y siempre llega en su preciso momento con propósito. La hermana de Lázaro decía, si hubieses venido, Lázaro no hubiera muerto. Pero él llegó en el momento que tenía que llegar para glorificarse con poder. Había muerto, sí, no llegó cuando ellos querían, pero llegó en el preciso momento para hacer un milagro en Lázaro. Tal vez tú me dirás, Sonia, he clamado al Padre, he clamado por una respuesta y no la veo. No te desanimes. Eso no quiere decir que la respuesta no va a llegar. Claro que llegará. Llegará para ti, llegará para mí, pero va a ser en el momento de Dios, en el tiempo de Dios que es perfecto, que es maravilloso. Y es en el momento donde vamos a ver la gloria de Dios con más poder que si tú y yo lo recibiéramos de momento. Porque va a haber más cosas por qué agradecer, porque tal vez las cosas se ponen más difíciles, pero entonces cuando venga ese milagro podamos decir, wow, fueron demasiadas las cosas, fueron muchos los bombardeos, muchos los ataques del enemigo, pero más poderoso el que se glorificó fue nuestro Dios que lo hizo. Ánimo, iglesia. Estos tiempos son tiempos de oportunidades para ver la mano de Dios moverse a favor tuyo, a favor mío, a favor de la iglesia de Dios. Él es nuestro Dios. Y quiero terminar
con un salmo que lo conocemos, pero quiero que tú lo medites. Es para ti y para mí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, aleluya. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Es para ti y es para mí. Es palabra viva y de promesa. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ánimo, iglesia, que los mejores tiempos están por venir. Que Dios te bendiga grandemente y que cada uno de los países que representamos sean bendecidos por la mano del eterno Dios. Un abrazo a la distancia. Bendiciones. En las pantallas aparecen los números telefónicos para que usted pueda enviar sus peticiones de oración. Recuerde que hay un equipo de intercesores dispuesto a acompañarlo en oración. También aparecen los números de cuentas para que usted envíe sus donaciones, sus diezmos, sus ofrendas para seguir extendiendo el reino de los cielos, el reino de Dios. Gloria al Señor por su presencia en nuestras vidas. Gloria al Señor por este tiempo especial que nos ha permitido compartir. Le invito para que se suscriba, active las notificaciones de dedito arriba, haga un comentario para que nuestra próxima emisión le llegue fácilmente. También le invitamos para que vaya a Facebook Live, donde estaremos emitiendo devocionales los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Y también hay otro programa que es las notas de vida y tiempo con Dios. Así que lo que hay es alimento. Te esperamos.